Aquí tenemos otra práctica de capítulo 16, aspectos adicionales del equilibrio. En este vamos a calcular el pH de una disolución amortiguadora con la adición de una base fuerte. Entonces, en pregunta 1, vamos a calcular el pH de una disolución amortiguadora formado por 0,30 mol de ácido acético, pKa 4,74, con 0,30 mol acetato de sodio disueltos en 1 litro de agua, o de disolución, perdón, después de la adición de 0,020 moles de hidróxido de sodio. Recordamos que el hidróxido de sodio es una base fuerte, por lo tanto, nuestra perturbación es eliminar 0,020 moles de H positivo, porque el hidróxido neutraliza H positivo para formar el agua. Después de realizar este cálculo, vamos a calcular el pH de 1 litro de agua pura después de la adición de 0,020 moles de hidróxido de sodio y comparar el cambio de pH con una amortiguadora y sin una amortiguadora. Entonces, en la parte 3, hay que calcular el pH inicial de esa disolución amortiguadora y sabemos que el pH inicial de agua pura es 7. Agua pura es neutro, pH 7. Ahora voy a darles unos minutos para realizar esos cálculos en sus cuadernos. Entonces, ahora vamos a calcular el pH final después de agregar una base fuerte a la disolución amortiguadora. Como siempre, voy a empezar con la ecuación química genérica para un ácido en equilibrio con H positivo y la base conjugada. En este caso voy a utilizar el cuadro de IPSE porque estoy utilizando una amortiguadora que va a sufrir una perturbación. Entonces, inicialmente, la concentración es, entonces estamos utilizando 1 litro en esa cantidad de moles. Entonces, mol entre litro me da 0,30. H positivo, nunca lo voy a preocuparme cuando estoy trabajando con disoluciones amortiguadoras. Y el A negativo es el acetato de sodio, también es 0,30 mol entre litro. ¿Okay? La perturbación es la adición de 0,020 moles de NaOH. ¿Okay? Entonces, con esta perturbación, H positivo con el hidróxido del hidróxido de sodio produce agua. Entonces, mi perturbación es eliminar 0,020 mol entre litro hidróxido. Cuando hay una perturbación, el cambio siempre es el opuesto. Entonces va a ser positivo 0,020. ¿Cómo puedo aumentar la concentración de hidróxido? Por desplazar hacia los productos. Entonces también la concentración de la base conjugada va a aumentar y dado que estoy formando más productos, estoy consumiendo reactivo. ¿Okay? Entonces, esa es la relación fundamental que siempre es el opuesto. Ahora, para hacer el cálculo en equilibrio, literalmente voy a hacer 0,30 menos 0,020. Entonces, 0,28. No voy a preocuparme por la concentración de H positivo porque voy a utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch para calcular el pH directamente. Y la concentración de la base conjugada literalmente es su concentración inicial más el cambio. Entonces, 0,32. Ahora, utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, voy a tener pH igual
pKa más el logaritmo de la concentración de A negativo, la base conjugada, sobre la concentración de HA, el ácido débil. Entonces, regresando al cuadro de IPSE, la pregunta en el chat es por qué la perturbación de H positivo es negativo y no positivo. ¿Cómo voy a saber? Es porque la adición de una base hidróxido de sodio neutraliza o elimina H positivo. ¿Ok? Así está bien. Bueno, continuamos. Entonces, en el cálculo con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, voy a utilizar los valores en equilibrio. Entonces, el pH es igual a pKa, está dado en la pregunta, es el 4,74 más el logaritmo. La concentración de la base conjugada es 0,32. La concentración del ácido es 0,28. Ponemos todo esto en la calculadora y nos da 4,80. Okay. Otro comentario o pregunta que tenemos en el chat es si agregamos un ácido. En el caso de un ácido va a aumentar H positivo en la perturbación. Okay. El efecto de agregar una base es el opuesto que el efecto de agregar un ácido en la perturbación. Ahora vamos a calcular el pH de una disolución de agua pura cuando hemos agregado 0,020 mol de hidróxido de sodio. Entonces, el hidróxido de sodio es una base fuerte. Entonces, la concentración de hidróxido es igual a la concentración de hidróxido de sodio, que es 0,020 mol entre 1,00 litro. Por favor, ponga atención. Es posible que en una pregunta el volumen de la disolución es diferente. ¿Okay? Entonces, si están disueltos en 2 litros, este va a afectar la concentración. Entonces, si queremos calcular el pH, lo más fácil es primero calcular el pOH. Entonces, el pOH es igual a el menos logaritmo de la concentración de hidróxido, que en este caso es 0,020 molar. Ponemos este en la calculadora y nos da 1,70. Entonces, el pH es igual a 14 menos el pOH. Recordamos que este valor 14 es un número exacto. Y ese nos da 12,3. 0. El 0,020 viene de la pregunta.
Este aquí viene de este allá. Entonces, ahora lo que queremos es comparar el cambio de pH. El 14, este viene de una ecuación, una fórmula, que pH más pOH es igual a 14. Y este es a 25 Celsius. Pero siempre vamos a tener esa temperatura en química general. Okay. Cuando estamos llenando los cuadros, solo hay que poner atención a la pregunta. Y ese nos indica los valores que vamos a poner, al menos inicialmente. Si ustedes recuerdan, en este capítulo tuvimos una pregunta anterior y era muy parecido, pero no exactamente igual, porque en el ejemplo anterior agregamos un ácido. ¿Okay? Entonces, cuando agregamos el ácido, este va a disminuir el pH y el cálculo del pH de la disolución de agua con ácido clorhídrico es muy sencillo porque tenemos la concentración de hidróxido, de H positivo del protón. Entonces calculamos el pH directamente. Okay. Ahora vamos a agregar una base. Cuando agregamos una base, el pH debe aumentar siempre. Debe aumentar para una amortiguadora y debe aumentar para agua pura o cualquier otra disolución. La pregunta es el magnitud del aumento de pH. Entonces aquí, cuando queremos comparar el cambio de pH, debemos calcular el pH inicial. Entonces, para la amortiguadora, tenemos pH igual, estoy utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el pKa es 4,74, más el logaritmo. Inicialmente, las concentraciones son 0,30 sobre 0,30. Y el logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces, este nos da 4,74. Entonces, cuando yo tengo el cambio de pH, voy a escribir este mejor. El pH de la amortiguadora voy a tener pH final 4,80 menos pH inicial 4,74 y este me da positivo 0,06. Es un cambio muy chiquito, muy pequeño. Ahora vamos a calcular el cambio de pH del agua y ese será 12,30, el pH final, menos el pH inicial. Para el agua pura es 7. Entonces, ese nos da un cambio de pH igual a 5,30.
mucho mayor. Entonces, lo que notamos es que el pH aumentó en ambos casos. Cuando agregamos una base fuerte al agua pura, el pH aumenta mucho. Cuando agregamos la misma cantidad de base fuerte a la amortiguadora, el pH aumenta, pero solo un poquito. Entonces vamos a notar que agregar una base aumenta el pH siempre. Aumenta mucho para el agua. Y aumenta poco para la amortiguadora. El 12,30 salió, es la respuesta a pregunta 2. Es el pH final del agua. El 7 es el pH de agua pura. Ustedes pueden memorizarlo o ustedes pueden darse cuenta que el autoionización de agua, si ustedes regresan a capítulo 15, tuvimos una diapositiva con la autoionización de agua. Y en este nos da que la concentración de hidróxido es 1 por 10 a la menos 7. Y si ustedes pongan el negativo logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, le da 7. Okay. Ahora vamos a hacer un repaso completo de esta práctica, poniendo mucha atención al cuadro de IPSE, como está solicitado en el chat. Absolutamente, ese tipo de cálculo es completamente posible en el examen. De verdad, puedo decir que sin duda vamos a tener cálculos como este en el examen. Bueno, cuando yo veo la palabra clave amortiguadora o calcule el pH de una disolución amortiguadora, yo puedo asumir que voy a utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Para utilizar esta ecuación de Henderson-Hasselbalch, necesito las concentraciones en equilibrio de la base conjugada y del ácido débil. Entonces, yo voy a dibujar primero el equilibrio genérico para un ácido débil. Mi cuadro de IPSE es la concentración inicial y cuando estoy utilizando IPSE, nunca voy a poner valores de H positivo porque voy a calcular el pH utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Okay? Entonces, solo me interesan las concentraciones de la base conjugada y del ácido débil. Entonces, los valores iniciales vienen de la pregunta. ¿Okay? Ponga atención al volumen. Tal vez tenemos que dividir mol entre 2 litros, medio litro, no sé. Depende de la pregunta. La perturbación viene de la adición de un ácido o, en este caso, de una base. Cuando agregamos una base, la perturbación es restar H positivo. Cuando agregamos un ácido, la perturbación es sumar H positivo. Cuando hemos identificado la perturbación, tomando en cuenta el volumen de la disolución, si es diferente a 1,
es decir, siempre mol entre litro. Entonces, esta perturbación va a resultar en un cambio. El cambio siempre va a tener el signo opuesto y el magnitud, el número, igual. Entonces, si la perturbación es negativo, 0,020, el cambio es positivo, 0,020. Siempre el mismo valor, pero signo opuesto para el cambio. Cuando hemos identificado el cambio del H positivo, vamos a tener el mismo cambio para la base conjugada y el cambio opuesto para el ácido débil. ¿Por qué? La forma de aumentar H positivo es desplazar el equilibrio hacia los productos, porque H positivo es un producto. Queremos aumentar la concentración de productos en nuestro cambio. Entonces, voy a aumentar H positivo, voy a aumentar la base conjugada. ¿Cómo puedo aumentar esos? Por consumir el ácido débil, el reactivo. En esta fila de equilibrio, literalmente voy a hacer 0,030 menos 0,020. Y este me da 0,28. Para encontrar la concentración en equilibrio de la base conjugada, literalmente voy a hacer el inicio más el cambio. Entonces 0,30 más 0,020 me da 0,32. Nada más. Ya que yo tengo la concentración en equilibrio de la base conjugada, la concentración en equilibrio del ácido fuerte y el pKa de mi ácido débil, yo pienso que había dicho ácido fuerte aquí, lo siento, ácido débil, yo tengo su pKa, puedo sustituir esos valores en la ecuación de Henderson-Hasselbalch para darme el pH de la disolución. La razón de que no estoy poniendo el valor inicial o en equilibrio de la concentración de H positivo es porque puedo calcular el pH directamente con esta ecuación de Henderson-Hasselbalch. Preguntas aquí. Ok. Muchas gracias por sus preguntas para ayudarme a mejorar la explicación. Ahora, dado que estamos haciendo repaso y realizando las prácticas, voy a continuar la próxima práctica en este capítulo que se encuentra aquí. El H positivo, vamos a poner valores de este en cuadros de ICE. Cuadros de ICE tiene que ver con ácidos y bases débiles. Tiene que ver con producto de solubilidad. A veces contiene H positivo en el producto de solubilidad. ¿Ok? En el cuadro de IPSE, que utilizamos con amortiguadoras, no se preocupe por H positivo. Y correcto. Tenemos en esta presentación okay. Okay. En este ejemplo,
que yo hice en la clase normal y la grabación está en el playlist de YouTube del curso. Habíamos hecho el cálculo en que la perturbación es agregar un ácido. Y en la práctica, la perturbación es agregar una base. Okay. Ahora sí, ustedes van a hacer, tenemos aquí 3 prácticas. Entonces, en la primera, sin hacer cálculos, prediga cuál de los siguientes compuestos tendrá la solubilidad molar más grande en el agua. Tenemos el cloruro de plata con su valor de kPs, el bromuro de plata con su valor de kPs y el yoduro de plata con su valor de kPs. Entonces, simplemente ustedes tienen que saber qué indica kPs y utilizar este para saber cuál tendrá mayor solubilidad en agua. Segunda pregunta, la kPs de fluoruro de calcio es de 3,9 por 10 a la menos 11 a 25 Celsius. Suponiendo que el fluoruro de calcio se disocia por completo al disolverlo, que no hay otros equilibrios importantes que influyen en la solubilidad, calcule la solubilidad de fluoruro de calcio en gramos por litro. Y al final, pregunta número 3, se agrega cromato de plata sólido al agua pura a 25 Celsius. Parte del sólido queda sin disolverse al fondo del matraz. Eso es importante porque para formar un equilibrio debemos tener un poco de sólido en el recipiente. Es decir, que un equilibrio no puede formar si no tenemos uno de los componentes del equilibrio. Entonces, aunque el sólido no va a formar parte de la expresión de la constante de equilibrio, el producto de solubilidad, es importante que existe en el recipiente para que haya un equilibrio. Ok, la mezcla se agita durante varios días para asegurar que se alcance el equilibrio entre el cromato de plata no disuelto y la disolución. El análisis de la disolución en equilibrio muestra que la concentración del ion de plata es 1,3 por 10 a la menos 4 molar, suponiendo que el cromato de plata se disocia por completo en el agua y que no hay otros equilibrios importantes que introducen a los iones de plata o cromato en la disolución. Calcule el kPs de este compuesto. Les doy tiempo para realizar esas 3 prácticas en sus cuadernos. Me avisa si tienen preguntas o si han terminado. Entonces, para pregunta 1, sabemos que kPs, como todos los constantes de equilibrio, es producto sobre reactivo. Y en este caso, tenemos algo de plata, puede ser cloruro, bromuro o yoduro de plata, que es un sólido que forma un equilibrio con la plata y el anión del halógeno en disolución acuosa. Entonces, mayor kPs corresponde a mayor solubilidad, porque literalmente hay más productos, hay más sal disuelto en el agua. Entonces, cuando este pregunta pide la sal con mayor solubilidad molar, buscamos el valor de kPs, que es mayor. Y en este caso, vamos a poner atención al orden de magnitud del kPs. El kPs de cloruro de sodio es por 10 a la menos 10. Cloruro de sodio. Cloruro de plata es por 10 a la menos 10.
Bromuro de plata es 10 a la menos 13. Yoduro de plata es por 10 a la menos 17. Entonces, el mayor valor es el cloruro de plata. Va a tener mayor solubilidad. ¿Ok? En pregunta 2, tenemos un valor de KPS y queremos calcular la solubilidad del fluoruro de calcio. Ok. El fluoruro de calcio tiene el siguiente equilibrio. Por cada mol de fluoruro de calcio, vamos a tener un calcio en la disolución y 2 fluoruros en la disolución. Entonces vamos a tener, podemos utilizar X o S. En los ejemplos anteriores habíamos utilizado X para el valor en equilibrio. El libro frecuentemente utiliza S para solubilidad. Entonces aquí sabemos que KPS es igual a 2, voy a hacerlo en orden. Es igual a la concentración del calcio, el ion de calcio, por la concentración del anión de fluoruro cuadrado. Entonces, KPS es igual a X por 2X cuadrado. Y KPS es igual a 4X cúbico. Entonces, X, es decir, la solubilidad, es igual a KPS sobre 4 y el raíz cúbico. Entonces, el raíz cúbico de 3,9 por 10 a la menos 11 sobre 4. Ponemos todo esto en la calculadora. Y nos da 2,1 por 10 a la menos 4 molar. ¿Preguntas aquí? ¿Todo bien con pregunta 1 y 2? Claro que sí. Ese es molar y ese especifica el gramos por litro. Sí, entonces simplemente tenemos que multiplicar este por la masa molar de fluoruro de calcio. Gracias por avisarme. Ya pueden ver porque como estudiante perdí unos puntos en los exámenes por no completar la pregunta, pero no leerlo bien. Entonces, esa es la concentración molar. Y este se multiplique por la masa molar de fluoruro de calcio. Entonces, masa molar de fluoruro por 2 más la masa molar de calcio. Y ese nos da 78,07.
Voy a hacer 78,1 gramos entre mol. Y por lo tanto, nuestra respuesta será 0,0 16 gramos entre litros. Ahora sí. En esta última pregunta en la práctica, tenemos el cromato de plata. Sabemos la concentración del ion de plata cuando está en equilibrio y basado en este hecho, vamos a calcular el valor de KPS. Entonces, siempre es una buena idea escribir una ecuación química. En este caso voy a escribirlo de verdad y no voy a escribir algo genérico. Porque la estequiometría es muy importante y varía en esta pregunta. Ese es mi sólido. Va a formar en equilibrio 2 iones de plata acuoso y un ion de cromato acuoso. Entonces, si imaginamos el cuadro de IC, nunca vamos a poner atención al sólido. Inicialmente no tenemos nada de los iones porque inicialmente es justo después de agregar el sólido, no ha tenido tiempo disolverse. Entonces el cambio solo puede aumentar los productos. Tomando en cuenta la estequiometría, vamos a tener 2X y X. Entonces en equilibrio tenemos 2X y X. Notamos que en el texto, en los ejemplos, ellos van a utilizar S para solubilidad. Es lo que ustedes quieren. ¿Okay? Pueden utilizar en alfa, un símbolo griego si quieren. Bueno, este dice que en equilibrio, la concentración del ion de plata es 1,3 por 10 a la menos 4. Entonces, aquí lo que podemos decir es 2X, la concentración del ion de plata en equilibrio es igual a 1,3 por 10 a la menos 4. Entonces, X es igual a 6,5 por 10 a la menos 5. ¿Okay? También siempre podemos escribir la expresión de KPS. Ese será producto sobre reactivo. Los productos son el ion de plata cuadrado por la estequiometría por el ion de cromato. Así. El valor de KPS es lo que vamos a calcular. Entonces, la concentración del ion de plata en equilibrio es 1,3 por 10 a la menos 4. Está dada una pregunta. Ese también cuadrado. Entonces, otra vez, ese es el valor, dado una pregunta. Y aquí calculamos la concentración de cromato, ese es igual a X.
Entonces aquí vamos a escribir el 6,5 por 10 a la menos 5. Ponemos todo esto en la calculadora. Entonces, es muy importante que el 1,3 por 10 a la menos 4 es cuadrado. Y ese nos da 1,1 por 10 a la menos 12 para el valor de KPS. Uh-huh. 2x es igual a la concentración de plata en equilibrio. Este. Gracias por la pregunta en el chat. A ver si tenemos otras. Y claro que sí, el 1,3 por 10 a menos 4 viene de la pregunta. Dice, la equilibrio tiene concentración, ion de plata, 1,3 por 10 a menos 4. Cuando yo tengo este valor de 2x, puedo calcular el valor de x. El valor de x esa es la concentración de cromato en equilibrio. Si yo tengo las dos concentraciones, yo puedo calcular el KPS. Porque la expresión de KPS es la concentración de plata en equilibrio cuadrado por la concentración de cromato en equilibrio. Con mucho gusto. Gracias por sus preguntas. Este ejemplo también puedo decir casi sin duda van a tener una pregunta en el examen muy parecido a este. Ok. Aquí tenemos otra práctica en capítulo 16 que tiene que ver con factores que afectan la solubilidad. En la primera pregunta tenemos el valor de KPS para el fluoruro de calcio, es 3,9 por 10 a la menos 11. Hay que calcular la solubilidad molar de fluoruro de calcio en una disolución de nitrato de calcio 0,10 molar y B, fluoruro de sodio a 0,10 molar.
Entonces, este es el efecto del ion común. En el caso de KPS o cualquier ecuación, tenemos una pregunta en el chat. Si el signo de los productos siempre es positivo. Entonces, si regresamos aquí. No, perdón. ¿Cómo era? Cada vez que tenemos inicialmente un 0, solo podemos aumentar porque es imposible tener una concentración negativa. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos valores aquí que son diferentes a 0, es posible que el cambio es negativo. No siempre, pero es posible. Cuando las concentraciones iniciales son 0, siempre el cambio es positivo. Y ahora, ustedes van a hacer esas prácticas al final del capítulo. Me avisa cuando han terminado. Supongo que no tengo que leer cada pregunta. Bueno, vamos a hacer la primera práctica. Entonces aquí tenemos el valor de KPS de una sal y vamos a calcular su solubilidad molar, no en disolución de agua pura, pero con otra sal que tiene un ion común. Entonces, yo voy a escribir el equilibrio para el fluoruro de calcio. Y la concentración inicial, cambio y final, un equilibrio, siempre voy a ignorar el sólido. El calcio para parte A empieza inicialmente con 0,010 molar por el valor dado aquí. Okay. El fluoruro empieza en 0. Dado que el fluoruro es 0, solo puedo aumentar su concentración. Entonces, ese será más 2X. Calcio será más X. Estoy tomando en cuenta la estequiometría del calcio y el fluoruro. Entonces, en equilibrio vamos a tener 0,010 más X y 2X. El valor de KPS, como siempre, es productos sobre reactivos. Los productos son el catión de calcio, el anión de fluoruro. El anión de fluoruro tiene un coeficiente de 2, entonces en la expresión de la constante de equilibrio tiene un exponente de 2. Sobre reactivos, pero reactivos son sólido, entonces no va a contribuir. Ahora voy a sustituir los valores que tengo. El KPS es 3,9 por 10 a la menos 11. Concentración de calcio es 0,010 más X y la concentración de fluoruro es 2X. Cuadrado. Entonces aquí tenemos 3,9 por 10 a la menos 11 es igual a 0,010 más X por 4X
cuadrado. ¿Ok? Ahora, cuando yo hago la distribución, voy a tener una ecuación cúbica. Y este es mucho más difícil de resolver. Entonces, yo voy a tratar de hacer una aproximación. Este valor de KPS es muy pequeña. Okay, es constante. Por lo tanto, X va a ser muy pequeño. Entonces, yo pienso que 0,010 más X va a ser aproximadamente igual a 0,010. Entonces, en el próximo paso, voy a tener aquí $0,010. Ahora hacemos el 3,9 por 10 a la menos 11 entre 0,010 entre 4 y tomar el raíz cuadrado. Y ese nos da X igual a 3,1 por 10 a la menos 5. Y esa es la solubilidad. Del fluoruro de calcio. Es molar. La razón que el texto frecuentemente utiliza utiliza S en vez de X, es S para solubilidad. Y veo una pregunta en el chat. Dice, cuando hay un sólido no se usa. Correcto. Cuando hay un sólido en el equilibrio, este sólido no forma parte de la expresión de constante de equilibrio y por lo tanto no tengo que preocuparme por valores de inicial cambio o equilibrio de un sólido en el cuadro. Igual para un disolvente como el agua. Líquido. No, podemos utilizar el cuadro de ICE en equilibrios en gas, en fase gaseoso, por ejemplo. Típicamente, en química general, vamos a utilizarlo en disoluciones acuosas. Pero es completamente posible hacerlo con un equilibrio en la fase gaseosa. Otra pregunta en el chat es cómo saco el valor de X. Entonces aquí yo tengo X. Voy a poner en la calculadora 3,9 por 10 a la menos 11 entre
0,010 y entre 4 y voy a tomar el raíz cuadrado del resultado para darme este. Voy a escribirlo a un lado. Ok. Ahora vamos a repetir este cálculo, pero la concentración o la sal con un ion común, esta vez es el fluoruro de sodio. Entonces, voy a empezar con fluoruro de calcio. Es un sólido en equilibrio con el calcio acuoso y 2 fluoruros acuoso. Voy a hacer mi cuadro de IC, siempre ignorando un sólido. El calcio tiene concentración inicial de 0, pero el fluoruro tiene una concentración inicial de 0,010, que viene de este, el fluoruro de sodio. Entonces ahora, cuando el fluoruro de calcio empieza a disolverse, tiene que aumentar la cantidad de calcio, tiene que aumentar la cantidad de fluoruro. Entonces en equilibrio vamos a tener X y 2X más 0,010. ¿Okay? Puedo anticipar otra vez, dado que el KPS es muy pequeño, el X es muy pequeño, el 2X es muy pequeño, entonces 2X más 0,010 es aproximadamente igual a 0,010. Okay. Ahora, escribimos KPS, es la concentración de calcio por la concentración de fluoruro cuadrado. Entonces, 3,9 por 10 a la menos 11 es igual a X por 0,010 cuadrado. Debo poner este en rojo, perdón. Entonces, ahora, cuando yo hago el cálculo, sería 3,9 por 10 a la menos 11 entre el 0,10 cuadrado me da X es igual a 3,9 por 10 a la menos 7. Molar.
preguntas aquí? La pregunta es ¿por qué colocaron primero el 2x? No importa. Si usted quiere escribir 0,010 más 2x, está bien. El orden de suma no es importante. La aproximación se puede hacer cuando la constante de equilibrio es muy pequeña. Porque la constante de equilibrio pequeña le hace el valor de x o 2x o 3x o 4x muy pequeña. Bueno, vamos a ver. Otro estudiante no está obteniendo la respuesta igual que el mío. Entonces, de mi parte, lo que yo hice era 3,9 por 10 a la menos 11 entre 0,010 cuadrado. O, si ustedes prefieren, 0,010 es igual a 10 a la menos 4. Perdón, 10 a la menos 2 cuadrada. Y 10 a la menos 2 cuadrada es igual a 10 a la menos 4. Y entonces 3,9 por 10 a la menos 11 menos negativo 4 nos da 3,9 por 10 a la menos 7. Entonces, en esas partes, simplemente para despejar x, estoy siguiendo las reglas de álgebra. Entonces, en el ejemplo A, tenemos 4x cuadrado. Entonces, para despejar x, al final tenemos que tomar el raíz cuadrado. En la respuesta B, tenemos x. No es x cuadrado. Entonces, no necesito utilizar el raíz cuadrado. ¿Así está bien? Ok, vamos a continuar. Es la segunda práctica en esta serie de 3 y queremos saber cuáles sustancias serán más solubles en una disolución ácida que una disolución básica. Entonces estamos buscando
¿Qué sucedió? Okay. Estamos buscando una situación en que la solubilidad es mayor a una disolución ácida y menor a una disolución básica. Ácida es menor pH. Y esa tendencia existe cuando tenemos una sal que contiene un anión básico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos el hidróxido de níquel, que se disuelve para formar el níquel 2 y 2 hidróxidos, podemos saber si la perturbación es agregar ácido. El ácido neutraliza el hidróxido. Entonces el cambio va a ser el opuesto. Okay. Okay. Y si el cambio es de agregar hidróxido, entonces también vamos a agregar, bueno, la mitad de esta cantidad de níquel. Y siempre ignoramos el sólido. Entonces, en este ejemplo, sabemos que una sal con anión básico es más soluble en una disolución ácida. Ok, entonces sin duda el hidróxido de níquel. Carbonato de calcio, carbonato, es una base. Entonces ese también más soluble. Fluoruro de bario, fluoruro es una base. Cloruro de plata. Okay. Entonces, cloruro de plata se disuelve un poquito, pero se disuelve. Y la pregunta es si el cloruro reacciona con un ácido para formar el ácido clorhídrico. Y ese no sucede, de verdad. Esta reacción solo va hacia los iones, porque es un ácido fuerte. Entonces, HCl es un ácido fuerte, se ioniza aproximadamente 100% o se disocia aproximadamente 100%.
Entonces, cloruro de plata, su solubilidad no está afectado por el pH. La B, la pregunta es por qué la B está afectado por el pH. Entonces tenemos carbonato de calcio. El calcio, perdón, el carbonato puede reaccionar con ácido para formar el bicarbonato. Entonces, el carbonato es una base. Entonces, una sal con carbonato es más soluble en disolución ácida. A ver si hay más preguntas. Ok, vamos a continuar a la última práctica. Vamos a calcular la solubilidad de hidróxido de cobre 2 con producto de solubilidad igual a 2,2 por 10 a menos 20 en una disolución 1 molar de amoníaco, tomando en cuenta que amoníaco forma un complejo con el cobre 2 con Kf igual a 5,0 por 10 a la 13. Ok, yo voy a escribir ambos equilibrios. Será el hidróxido de cobre 2 sólido forma un equilibrio con el cobre 2 acuoso y 2 hidróxidos acuoso. Y este tiene KPS igual a 2,2 por 10 a la menos 20. Ahora, si vamos a hacer la suma de los dos equilibrios, ese nos va a dar como resultado, el cobre y el cobre se cancelan. Entonces tenemos el hidróxido de cobre 2 sólido más 4 amoníacos forma un equilibrio con este complejo y 2 hidróxidos. Este constante de equilibrio es el producto de Kf, la constante de formación, por Kps. Entonces, nuestro nuevo constante de equilibrio es igual a
1,1 por 10 a la menos 6. ¿Así está bien? Ok. Ahora voy a hacer el cuadro de ICE. Tenemos concentración inicial, cambio y equilibrio. El sólido siempre lo voy a ignorar. El amoníaco inicialmente es 1,0 molar. El complejo inicialmente es 0 y el hidróxido inicialmente es 0. El cambio solo puede aumentar la cantidad del complejo. Voy a seguir utilizando X. Ups. Lo siento. Y aquí vamos a tener 2X tomando en cuenta la estequiometría. Entonces voy a restar y tomando en cuenta la estequiometría, 4X. Ahí. Okay. Entonces voy a tener 1,0 menos 4X. X y 2X. Podemos notar que el valor de K es pequeño. Entonces, 4X es pequeño. Entonces, yo voy a hacer la aproximación que 1,0 más 4X es aproximadamente igual a 1,0. ¿Ok? Ahora, cuando hago la expresión de K, mi constante de equilibrio es igual a la concentración del complejo por la concentración de hidróxido cuadrado sobre la concentración de amoníaco elevado a la 4. Entonces vamos a tener el valor de K, es 1,1 por 10 a la menos 6, es igual, en equilibrio vamos a tener X por 2X cuadrado sobre 1 elevado a la 4. Voy a poner el 1 en rojo. La pregunta en el chat es, ¿qué son esos subíndices? KPS significa la constante de producto de solubilidad. Entonces tienen que ver con un equilibrio, una sal sólido en equilibrio con sus iones disociados. KF es la constante de formación. Entonces vamos a tener, típicamente es un metal o el catión de un metal, un compuesto que es una base de Lewis y eso es en equilibrio con un complejo. Entonces aquí yo voy a hacer matemática y me da otro color. Me da 1,1 por 10 a la menos 6 es igual a 4X cúbico. Entonces, X es igual a 1,1 por 10 a la menos 6 entre 4 elevado a 1/3 o el raíz cúbico. Ustedes pueden elegir.
Y este me da X igual a 0,0065 molar. Y esta es la solubilidad del hidróxido de cobre 2 en la disolución de amoníaco, a 1 molar. ¿Por qué lo escribí como una fracción? Simplemente porque yo puedo. Entonces yo lo elegí. Voy a indicarles que el raíz cúbico de 8 es igual a 8 elevado a 1/3 y es igual a 2, por ejemplo. Y ustedes pueden comprobar en su calculadora. Entonces, raíz cúbico es igual a exponente de 1/3. La otra pregunta que tenemos en el chat es cuando yo hice la suma de los dos equilibrios, ¿por qué no tengo el cobre 2 positivo en el equilibrio final? Es porque esos van a cancelar. En el primer equilibrio yo tengo cobre 2 en el reactivo, aquí. En el segundo equilibrio yo tengo cobre 2 en el producto. Entonces este y este se cancelan. Otra pregunta en el chat es ¿dónde salió el 4x cúbico? Okay. 2x entre paréntesis cuadrado es igual a 4x cuadrado. X por 4x cuadrado es 4x cúbico. Aquí tenemos de capítulo 15. Tenemos esas relaciones entre pH, pOH, concentración de hidróxido, concentración de protones. Y utilizando esas relaciones, ustedes van a completar esta práctica. Entonces, en el cuadro, si tenemos el pH 10,5, calcule el pOH, la concentración de hidróxido y de protones y la concentración de hidróxido. Pregunta número 2, sabemos cuál es el pOH. Hay que calcular el pH, concentración de hidróxido, de protones y concentración de hidróxido, etcétera, etcétera. Hay más de una forma de hacer cada cálculo o completar cada cuadro. Entonces, voy a darles tiempo. Me avisa cuando han terminado. Muy bien, para la primera fila podemos calcular el pOH con 14 menos el pH, nos da 3,5. Notamos que el número 14 es un número exacto, entonces tiene una cantidad de cifras significativas infinito.
Basando en el pH, calculamos la concentración de H positivo y utilizando el pOH podemos calcular la concentración de OH negativo. Entonces, bien hecho el estudiante que compartió las respuestas por el chat. El método para el número 2 puede ser muy parecido. Para el pH hacemos 14 menos el pOH y este nos da el 10,86. Y con el pH podemos calcular la concentración de hidróxido. Entonces, 10 elevado al negativo pH nos da 1,4. Notamos que el pH tiene dos posiciones decimales, entonces la concentración va a tener dos cifras significativas. Y este por 10 a la menos 11. Y la concentración de hidróxido podemos calcularlo con el pOH. Entonces 10 elevado a menos 3,14 nos da 7,2 por 10 a la menos 4. Podemos notar que en este caso la concentración de hidróxido es mayor que la concentración de H positivo, de protones. Eso es porque se encuentra en una disolución básica. Una disolución básica tiene pH mayor a 7, perdón. Y este podemos comprobar. Entonces, todo parece en orden. Ahora, en la tercera pregunta, voy a hacer el orden un poco diferente. Ahora quiero convertir directamente entre concentración de H positivo y la concentración de hidróxido. Entonces voy a poner el 1,0 por 10 a la menos 14. Ese es el valor de kW entre 0,005. ¿Ok? Ese es el valor de kW sobre la concentración de protones. Y este me da 2 por 10 a la menos 12. ¿Okay? Voy a calcular el pH. Este será el menos logaritmo de 0,005. Entonces, este nos da 2. La concentración tiene una cifra, entonces el pH va a tener una posición decimal, entonces 2,3. Podemos notar que la concentración de H positivo es mayor que la concentración de OH negativo. Este indica que tenemos una disolución ácida. Una disolución ácida debe tener baja pH y eso es lo que podemos ver. 2,3 es menor que 7, donde 7 es el pH neutro. Entonces ahora yo puedo calcular el pOH con la forma normal, 14 menos 2,3, o puedo hacer el menos logaritmo de 2 por 10 a la menos 12. Ambos van a funcionar.
En ambos casos voy a sacar 11,7. Recordamos, cuando la concentración tiene una cifra, el pOH va a tener una posición decimal. Entonces, muy bien, tenemos una pregunta en el chat. Entonces, en cada uno de esos, yo tengo al menos dos opciones para calcular el pH o el pOH o la concentración de uno o el otro. ¿Okay? Entonces, es porque en la diapositiva anterior vemos que hay muchas relaciones. Tenemos la relación entre pH y pOH. Tenemos la relación entre la concentración de H y OH. Aquí. Tenemos la relación entre la concentración de H positivo y pH, o la concentración de OH negativo y pOH. Y tenemos otra relación entre pH y la concentración, o pOH y la concentración. Entonces, yo puedo seguir varias rutas para calcular cada cuadro vacío en la práctica que sigue. Entonces, si ustedes toman un momentito, 14 menos 2,3 le da 11,7. Pero también el negativo logaritmo de 2 por 10 a la menos 12, este le va a dar 11,7 también. Entonces hay más de una ruta. Entonces, por ejemplo, en pregunta 3, yo tengo varias opciones. Yo puedo pasar concentración de OH, puedo pasar a la concentración de H positivo. Ese puede ser mi primer paso. Mi segundo paso puede ser convertir OH a pOH. Y mi tercer paso puede ser convertir pOH en pH. O, otra opción, puedo convertir H positivo a pH. Esa es otra opción para el tercer paso. ¿Así está bien? ¿Entiende que estoy tratando de explicar con las flechas? Pues sí, podemos hacer la resta con 14 para hacer este paso. 3. O podemos utilizar el menos logaritmo para hacer ese otro paso. Ahora voy a mostrarles otra opción. Puedo pasar hidróxido, puede pasar a pOH, pOH puede pasar a pH y pH puede pasar a H positivo. Esa es otra ruta que puedo tomar.
¿Ok? Cada ruta es válida, no importa cuál elija ustedes, pero deben mostrar su trabajo y siempre van a utilizar las relaciones, las fórmulas en la diapositiva anterior. Ajá, usted puede escoger cualquier procedimiento que quiere. Voy a esperar un toquecito para darles chance de realizar el número 4. Trata de hacerlo con 2 o 3 rutas diferentes. Con cualquier ruta debe tener esas respuestas para fila número 4.